Y siempre que estoy aquí me da mucho gusto, bonita presencia de Dios hemos tenido en esta noche. Mira, amado, porque Dios vino a bendecirte. Él está aquí. Él está aquí. Dice que la chequina de Jehová llenó el templo. Amén. Y esa chequina está aquí. Y esa chequina liberta. Y esa chequina transforma. Y esa chequina sana. Entonces, si tú viniste a estar a la chequina de Jehová, es imposible que tú salgas de aquí como tú entraste. Amén. Vamos a estar un minuto de pie en reverencia a la palabra del Señor. Y le vamos a ver aquí. Vamos a buscar en Primera de Reyes, capítulo 11. Y vamos a considerar el versículo 4. Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 4. Te adoramos, Señor. Gracias por tu presencia. A tu nombre sea toda la gloria, Señor. Cuando lo encuentren, digan amén. Amén. Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 4, dice la palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y cuando Salomón era ya viejo, diga viejo. Dígalo otra vez, viejo. Sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es bendita. Señor amado, habla a nuestros corazones, ministranos, Señor amado. Y permite, Señor amado, que a través de tu palabra, Padre Santo, podamos ser mejor, Señor. Permite, Señor, que la misma se incruste en nuestras almas, Señor. Edifícanos, ministranos, Señor amado, y que salgamos de aquí, Señor, queriendo buscar tu presencia, queriendo comprometernos contigo, Señor amado, porque no es con el hombre, es contigo, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús hemos orado. Amén, Señor Jesús. Amén. Pueden sentarse. Hoy vamos a estar hablando un poquito sobre lo que nos aleja de la voluntad de Dios. Y yo quiero que en esta noche nos hagamos esa pregunta. ¿Qué nos aleja de la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que en ocasiones, por más que nosotros deseamos acercarnos a Dios, encontramos que hay algo que nos falta y sentimos que nos aleja de la voluntad de Dios? Hacemos como hacía David, que le decía al Señor: examíname, de mis pecados ocultos, líbrame. ¿A cuánto le pasa eso? Que le dice al Señor todos los días. Yo se lo digo todos los días. Y a veces más de una vez al día. Señor, examíname, líbrame. Yo quiero hacer tu voluntad. ¿Cuántos aquí quieren hacer la voluntad del Señor? Yo quiero hacer la voluntad del Señor. Estamos cantando una alabanza que yo no la había oído antes, muy bonita. Muy bonita. Aleluya, que no me para acá porque hay muchas alabanzas nuevas y estamos. Pero una alabanza muy bonita. Ahora no me acuerdo entre todas ellas cuál fue. Precioso de Israel. Esa yo la sé, pero ese no la había cantado con ustedes. Si yo quiero serte fiel, yo quiero ser tu ofrenda. ¿Cuántos quieren ser la ofrenda? Yo quiero ser su ofrenda. Cuando yo vengo aquí, yo vengo a ofrendar mi ser. Mi adoración es lo único que yo le puedo dar a Dios. Por lo tanto, para mí es importante saber y entender que me puede alejar de la voluntad de Dios. Y porque es importante que todos los días tú y yo nos examinemos y miremos dentro de nosotros mismos y busquemos qué nos puede alejar de la voluntad de Dios, porque tú y yo somos la ofrenda, somos el lugar, tú y yo somos la iglesia, tú y yo somos donde la chequina de Jehová mora. A veces pensamos que simplemente en el templo, tú eres el templo, tú eres ese templo de Dios. Y por eso es importante que tú y yo sepamos qué puede alejarnos de la voluntad de Dios. Y entre muchos personajes que hay en la Biblia, el Señor puso en mi mente en esta tarde a Salomón.
Salomón fue un muchacho que después que su padre David dejó de reinar, porque se murió, y todos sabemos que David era un hombre de acuerdo al corazón de Jehová, no porque hubiera andado perfecto delante de la presencia de Jehová, sino porque él tenía una cualidad muy hermosa, y era que David era un hombre muy humilde. David fallaba y David se humillaba, y Jehová lo levantaba y lo restauraba, y más adelante se caía y él se volvía y se humillaba y Jehová lo volvía a levantar. Este muchacho Salomón nació bien, mirando esto, y creció mirando a un hombre que no era perfecto, pero era de acuerdo al corazón de Jehová. Y había crecido mirando a un hombre que él sabía que Jehová había pactado con él y le había dicho que su reino iba a ser perpetuo en Israel. ¿Por qué? Porque él era de acuerdo al corazón de Jehová. Cuando llega el tiempo de Salomón, que es el que tiene que tomar el reinado, él solamente pide sabiduría, porque él miraba cómo su padre había gobernado y cómo su padre sabía llegar ante la presencia de Jehová y mover el corazón de Jehová con una actitud humilde y con una adoración sincera. Y él miraba y tal vez él sentía que él no sabía hacer eso todavía. Y él miraba cómo Dios había levantado a aquel pueblo de Israel y lo había llevado hacia lo máximo de la grandeza, porque en el tiempo que David estuvo reinando se conoce como la época de oro del tiempo de los israelitas. Se prosperó no solamente económicamente, sino fue un pueblo próspero que comenzó a hacer la voluntad de Dios, y ahora quedaba en manos de un muchacho. Y este muchacho simplemente pidió una cosa, y fue sabiduría. Y este muchacho, por cuando él pidió sabiduría, Dios se la dio. Dice la palabra que el que necesita sabiduría, que la pida, que él se la va a dar. ¿Ven? Entonces, cuando Salomón comenzó a obtener sabiduría de Dios, Salomón empezó a vivir la palabra. Comenzó a leer el libro de instrucciones. Salomón reinó 40 años sobre Israel, y Salomón tenía aproximadamente, cuando comenzó a reinar, algunos 17 a 20 años. Por ahí. Era un joven. Él se sentía un niño. Así que se reinó 40 años. Murió de aproximadamente 60 años. Joven. Aproximadamente de esa edad. Murió joven. Y todo iba muy bien en el reinado de Salomón. Y Jehová lo había bendecido. Y no solamente lo había bendecido, sino que le permitió construirle una casa a Jehová, el cual había sido el sueño de su padre. Pero él no lo podía hacer, porque a pesar de que era un hombre de acuerdo al corazón de Jehová, sus manos estaban manchadas de sangre, porque David era un guerrero. David fue uno de esos reyes conquistadores, uno de esos reyes que él echaba a Jehová adelante y la batalla estaba ganada. ¿Amén? Pero a su hijo se le permitió construirle casa a Dios. Entonces, ¿qué pasa? El tiempo fue pasando, y a veces cuando el tiempo pasa, nosotros nos ponemos cómodos. Y Salomón se puso cómodo. Y Salomón, en su sabiduría que se le había dado Dios, comenzó a sentir que tal vez él podía encontrar shortcuts para hacer la voluntad de Dios. Jehová había sido claro con el pueblo de Israel y le había dicho que no se mezclaran. Hay tres cosas, hay muchas más, pero vamos a considerar en esta noche solamente tres. Hay muchas cosas que te pueden apartar de la voluntad de Dios. Y vamos a ver, mucha gente se pregunta por qué se predica del Antiguo Testamento, porque ese es el espejo. Ese es un espejo para que tú y yo veamos cómo los grandes hombres de Dios triunfaron, fracasaron y por qué, y cómo se levantaron, los que se levantaron. Amén. Entonces, hubieron tres cosas que yo pude absorber de estos versículos
versículos mientras los leía en esta tarde. Una de las cosas que apartó el corazón de Salomón de la voluntad de Dios fue de la idolatría. La idolatría. Mucha gente tiene la falsa asunción de que la idolatría es simplemente el postrarse delante de una imagen. Cualquier cosa que tú pones delante de ti, delante de Dios, y es mayor que Dios, eso es idolatría. Y la idolatría apartó a Salomón, apartó el corazón de Salomón. Porque aunque Salomón en su corazón se había apartado de Jehová, todavía él estaba sentado en la misma silla. Lo que se apartó de Jehová fue el corazón de Salomón. Salomón, como quiera, seguía siendo rey. Mas sin embargo, la prosperidad que Dios le dio a él lo llevó a que su corazón se apartara. A veces el Señor no permite cosas en nuestra vida porque a Él le importa más que tu corazón esté cerca de Dios. Muchas veces cuando el Señor nos prospera, nos llenamos el corazón de otras cosas. Y no es que Dios quiere la prosperidad para sus hijos. Los cristianos deberíamos ser las personas más felices del mundo. Deberíamos ser las personas más seguras del mundo, las personas más valientes del mundo, las personas más prósperas del mundo. Dios está trabajando contigo en eso, no te apures. Las serpientes le dan miedo a cualquiera. Gloria a Dios. Las personas más prósperas del mundo deberíamos ser los creyentes. ¿Por qué? Porque nosotros le servimos a un Dios grande. Y Salomón lo tenía todo, pero Salomón cometió un error. Salomón comenzó a mezclarse con quien no debía de mezclarse. Dios se le había aparecido 2 veces a Salomón durante su reinado. En aquel tiempo no tenía Salomón ni a ninguno de aquellos antiguos el Espíritu Santo como lo tenemos tú y yo, que nos vamos a la presencia de Jehová y sentimos que nos habla a la mente y al corazón. En aquel tiempo el que Jehová se le apareciera a alguien, el que el Espíritu Santo le ministrara a alguien, era un privilegio. Y a Salomón no le había ministrado una vez, le había aparecido 2 veces. Mas sin embargo, él hizo lo que Dios dijo que no hiciera en Deuteronomio capítulo 17. Dios le dijo que no se mezclara con las mujeres extranjeras. Dios le dijo a su pueblo que no se mezclara con las mujeres extranjeras. ¿Por qué? Porque ellas iban a inclinar el corazón de ellos hacia la idolatría. Pero Salomón estaba viejo. Salomón estaba viejo. Salomón estaba cómodo. Salomón había pensado que ya él había alcanzado. Me imagino que él miraba alrededor. ¿Qué más puede tener un hombre? 700 esposas, 300 concubinas. Un templo hermoso, envidiable. Y sabía que Jehová estaba con él, y entonces se relajó demasiado y dejó de hacer la voluntad de Dios. Tu corazón se aparta de Dios cuando tú te relajas demasiado. Dios quiere cristianos a la expectativa. Dios quiere cristianos que no bajen la guardia. Porque cuando nosotros bajamos la guardia, nos ponemos viejos. Tú no notas que cuando no ejercitas mucho y se tira aquí un culto así de 1 hora de adoración y tú no te has movido mucho en un rato, te duele todo. Por eso Dios quiere. Así yo vengo aquí a hacer mi ejercicio los sábados y entonces el domingo cuando voy para allá para un altar familiar, pues estoy ready to go. Pero cuando nosotros nos relajamos demasiado, se nos pasan muchas cosas por el frente y empezamos a decirle que sí a cosas que no tenemos que decirle que sí, y comenzamos a dejar, hermano, tu espiritualidad está en tu mano. Mucha gente quiere que la espiritualidad nuestra está en la mano del pastor. Pues nosotros no estamos espirituales porque el pastor no era lo suficiente. Nosotros no
algo no estás haciendo tú. Algo no estaba haciendo Salomón. Salomón estaba viejo y se había dejado desviar. Primero que nada, estaba idolatrando a un punto que él también hizo altar. Él permitió que sus mujeres hicieran altar a otros dioses. Amén. Y entre esos dioses estaba Astoret, que era la diosa de la fertilidad. Me imagino que Salomón en ese momento no le vio nada de malo. Él pensó que a lo mejor le podía ayudar que alguien estuviera levantando un altar a la diosa de la fertilidad después que él tenía 700 mujeres y 300 concubinas. Pues él a lo mejor pensaba que una ayudita extra por el lado no le venía mal. Pero su corazón se desvió, porque Dios es un Dios santo, Dios es un Dios muy serio, y Jehová no comparte su gloria con nadie. Y la idolatría te saca fuera de la voluntad de Dios. Si tu esposa está antes que Dios, tú eres un idólatra. Si tus hijos están primero que Dios, tú eres un idólatra. Si tu trabajo, si tu casa, tú eres un idólatra. Todo lo que esté frente de Dios, y es más importante que Dios, es idolatría. Y cuando tú eres un idólatra, tu corazón se desvía de Dios. Tú no estás de acuerdo al corazón de Jehová. Y eso fue lo que Dios le dijo a Salomón: por cuanto tus mujeres te han desviado, no estás como tu padre, no estás de acuerdo a mi corazón. Otra cosa que desvía al hombre y a la mujer de Dios es la avaricia. Mire, amado, yo decía, creo que fue el miércoles o en algún sitio en esta semana, que qué valen 80, 100 años que Dios te dé aquí comparado con una eternidad. Tú y yo tenemos que vivir como ciudadanos del reino. Por lo tanto, a nosotros no nos debe importar tener unas prioridades tan estrictas aquí en la tierra, porque esto se va a acabar y pronto. Ya sea que Cristo venga a buscar su iglesia o que tú te vayas con él. Hay una parábola donde dice que este hombre tenía todo su granero lleno, se contemplaba lo que había hecho, mas sin embargo se le apareció un ángel y le dijo: necio, hoy viene tu alma y todo lo que sembraste, ¿para quién va a quedar? Amén. Por lo tanto, lo que a Dios le importa es que tu corazón esté en su voluntad. La idolatría, la avaricia, el querer obtener, y no estoy diciéndole aquí a la gente que cuide del trabajo, porque el que no provee para lo suyo es un gentil. Tienes que proveer para lo tuyo, pero sin embargo poniendo a Dios al frente todo el tiempo. Amén. Ya vemos dos cosas que te apartan tu corazón de la voluntad de Dios. La tercera cosa que va mezclada con las otras dos son las alianzas. Son las alianzas. A veces nosotros comenzamos a tomar decisiones que no debemos de tomar. Dios no necesita que tú lo ayudes. Dios necesita que tú te dejes llevar. Dios no necesita que tú inventes con quién te puedes aliar o qué puedes hacer. Eso le pertenece a Dios. Tu trabajo como hombre y como mujer de Dios es venir ante la presencia de Dios y no orar para que Dios te conteste. Tú tienes que orar hasta que, mire, el Señor te lo presente. Tú tienes que orar hasta que pase algo. Tú no tienes que orar para que Dios te escuche. Tú tienes que orar hasta que tú escuches a Dios. Así que si tú no escuchas a Dios después que lo presentaste una vez, sigue orando, porque todavía no has escuchado. Entonces a veces pensamos: oh Señor, yo no lo presenté, ¿cómo era la manera en que yo iba a hacer esto? Pues hay veces que si tú no dijiste nada, pues yo lo voy a hacer así. Las alianzas le costaron al pueblo de Israel la victoria, le costaron la gloria, le costaron su lugar en el mundo, le costaron su lugar en ese pacto divino que Dios había hecho, aunque Dios sigue pactando con Israel, ¿ok? Pero sus alianzas, su deseo de hacer su voluntad, apartó el corazón de ellos de la voluntad de Dios. Y nosotros, amados hermanos, tenemos que tener mucho cuidado que nos aparta el corazón de Dios. En estos tiempos en que vivimos, Dios necesita hombres y mujeres entregados a su servicio, que sepan escuchar la voz de Dios, que entiendan que la idolatría
La idolatría. La idolatría. Cuando no idolatraba una cosa, idolatraba la otra. Otra cosa que los apartó y le costó su lugar que Dios le había dado fue lo avaricioso, el querer hacer las cosas a su manera, el querer obtener y subyugar, cuando el propósito de la ley había sido esparcirla, que todo el mundo conociera a Jehová Dios fuerte y poderoso. Esa era la razón de la ley. La ley era buena, porque Dios no hace nada mal. Esto de decir que la ley estaba mal, esto de decir que Dios se equivocó. Y Dios no se equivoca. La ley era buena. Lo que pasa es que los seres humanos, lo que pasa es que el pueblo de Israel no hizo lo que tenía que hacer con ella. La gracia es buena, pero sin embargo la usamos como ocasión para pecar. En vez de usarla como el poder que nos ha dado Dios para vivir una vida llena de victoria, para vivir una vida de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su corazón, hemos usado la gracia como ocasión de pecar. La ley se la dio Dios a aquel pueblo para que fuera santo, para que la esparciera al resto del mundo y todo el mundo conociera que Jehová era Dios. Mas sin embargo ellos la agarraron para ellos, la corrompieron y se apartaron de Jehová. Dios le había dado a Salomón una sabiduría hermosa. Dios te ha dado unos dones, te ha llenado, te ha capacitado. Porque a la que tú aceptas a Cristo como tu Salvador personal, Él te capacita, te da un set de herramientas, no te tiras solo, te da Espíritu Santo, te llena de paz, te llena de templanza, te llena de tantas cosas lindas. Pero depende de cuán cerca del corazón de Jehová tú te quieras mantener, de ahí va a ser tu victoria. Porque entonces, si tú no estás de acuerdo al corazón de Jehová, estás viejo como Salomón y te desvías. ¿Cuántos hemos dejado que la vejez espiritual caiga sobre nosotros y nos conformamos simple y llanamente con venir a ofrecer un culto? Mira, hermano, hacía rato, me lo gocé todo porque hacía rato que yo no adoraba desde allá. Hermana Antonia me dijo, vente, sube. Yo voy a adorar desde acá, no tienes anestesia, yo quiero adorar desde acá. Y hacía tanto tiempo que no lo podía hacer y era sentir esa presencia de Dios tan bonita. El querer ser, Señor, el poderte cantar con todo mi corazón y querer ser esa ofrenda. El que esto no sea un culto más, el que no sea simplemente que me sea unas canciones, simplemente que me sepa la alabanza, sino que yo te la estoy dedicando a ti, no importa dónde estoy, si estoy allá, si estoy acá, si estoy de rodillas, donde quiera que esté, en mi casa, en el baño, en el carro, donde sea. Dios quiere que nuestro corazón siempre esté en su voluntad. Siempre. Y por eso tú y yo tenemos que asegurarnos, amén, que nos examinamos siempre. ¿Por qué? Porque es importante que tú y yo tengamos nuestro corazón cerca del corazón de Dios. Porque cuando no está cerca nuestro corazón del corazón de Dios, corrompemos el sacerdocio que Dios nos dio a ti y a mí. Corrompemos el llamado. Corrompemos el propósito de Dios. Y yo quiero que si de todo lo que yo he dicho hoy, tú no te llevas nada, dile, Señor, que nunca en mi mente haya la idolatría, quita de mi vida la idolatría, en todos los sentidos de la palabra. Quita de mi mente la avaricia. Y ayúdame a no hacer alianza con quien no debo hacer alianzas. Mi aliado eres tú. Y solamente tú. Y yo no me muevo fuera de tu voluntad. Y si tú no hablas, yo no me muevo. ¿Por qué? Porque queremos que nuestros corazones estén cerca de Dios, cerca de la voluntad de Dios. Mire, hermano, porque a veces, aunque estamos sentados en el mismo lugar, Salomón estaba en el mismo lugar, Salomón seguía siendo rey, mas sin embargo su corazón se había desviado y ya su corazón no era de acuerdo al corazón de Jehová. En esta noche, amados, nosotros tenemos un Dios que nos ama profundamente, que todas sus promesas son sí y amén. Que todo lo que Él tiene para sus hijos es bien, que a cada uno de los que estamos aquí
nos ha dado los talentos. Y no tenemos mucho tiempo. Tenemos que hacer como cuando estaban reconstruyendo el templo y los muros de Jerusalén. ¿Cómo lo hacían? Construyendo, pero con el pan en la mano. Y así es que tú y yo tenemos que vivir. Si tú no tienes la costumbre de hacerlo en la mañana, cuando te levantes, dile: Señor, examíname. A través del día, Señor, que tu Espíritu Santo me redarguya cada vez que yo me esté saliendo de tu voluntad, porque yo no quiero ser un viejo como Salomón, desviado de la voluntad tuya. Tenemos que cuidar el sacerdocio que nos ha dado el Señor. No podemos corromper el pacto. Vamos un momento, y lo quiero terminando con esta cita de Malaquías capítulo 2 versículo 7. Malaquías capítulo 2 versículo 7. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de tu boca el pueblo buscará la ley. Porque mensajero de Jehová, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Tú y yo tenemos una encomienda bien grande. Nosotros debemos de buscar la sabiduría cada día. Cada día debemos de tratar de tener un corazón limpio y perfecto delante de Dios. Chili, pero que nadie puede ser perfecto. Claro que sí. Nadie puede ser santo, pero claro que sí. Porque si Él dijo ser santo, porque yo soy santo. Mando al Padre que seamos santos. Porque para el cielo va aquí los santos. Y si tú y yo no somos santos, pues tenemos un problema. Estamos en el proceso de santificación. Todavía estamos en el proceso. Pero a veces a nosotros nos gusta atrasar el proceso de santificación. Y nos sentamos y cogemos un poquito de tierra. Otra vez, ya después que Dios nos había limpiado, imagínate eso. Después que Dios nos había limpiado, a veces nos sentamos a mitad del camino y agarramos los dos tierra del piso y nos la pasamos otra vez en la cara. Y entonces pues hay que ir para atrás otra vez, a lavarte la cara o a lavarte las manos. Mira, amados, estamos en tiempo de estar limpios. Que estemos nada más juntos de que nos laven los pies nada más que los pies. Y porque estén llenos de polvo, de caminar, de buscar la presencia de Dios, de llevar el Evangelio. ¿Por qué? Porque Cristo viene pronto por una iglesia santa, por una novia limpia, que tenga sus vestiduras limpias y santas. Ya no tenemos tiempo de desviarnos, no tenemos tiempo de idolatrar, no tenemos tiempo de ser avariciosos, no tenemos tiempo de estar haciendo alianzas. Porque ¿qué le pasó a Salomón con las alianzas que hizo? Su corazón se corrompió. No solamente pasó eso, sino que Jehová se molestó con él y le dijo que mira, no vas a ser en tu reino por amor a tu padre, ni siquiera por ti, pero por amor a tu padre no te quito el reino. Pero tú sabes que lo voy a quitar de la mano de tu hijo. Y tú sabes quién se lo voy a dar: a un siervo. Porque a veces, amado, a veces llega el hermanito nuevo y nosotros vemos como que sube como fumado. ¿Por qué? Porque está buscando presencia de Dios. Y a veces nosotros estamos buscándole 5 patas a un gato y llevamos años buscándole 5 patas a un gato y no realizamos que la quinta pierna que tú le estás viendo es el rabo. No es una pata, es el rabo. Y entonces nos quedamos en años. Somos cristianos. Hubo una frase que yo escuché en los predicadores, se me ha quedado pegada y siempre la digo: somos cristianos bonsai. Y los cristianos bonsai solo sirven para adornar. ¿Ustedes saben lo que es un bonsai? El palito este que los chinos le hacen no sé qué, que pueden tener 100 años, 200 años los palitos estos y no crecen. Se quedan así y son bien bonitos. Pero pues lo que sirven es para adornar. Dios quiere cristianos que sean cedros, que tengan profundidad, que crean